Hola, ¿qué Hola. tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Llegó la Hora. Hoy somos dos porque Sarita nos abandonó, como está cumpliendo años, se fue para las playas guanacastecas a celebrar. Abandonó el barco. Espero que nos esté viendo, así como con una piñita colada bajo el solcito, que esté disfrutando bastante Sarita. Sí, porque estos días han estado espectaculares, ¿verdad? El veranito de enero ha estado, Así aunque es. sean estos últimos días, un sol espectacular. Así es, y bueno, ojalá el clima siga así de bonito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te fue de camino, en las presas y demás? ¿Todo bien? Hoy bastante bien, bastante fluido. He notado como más peso en la presa a la hora de salir. Ayer yo salí, duré 1 hora y 20 minutos a Santa Ana, cuando a veces duro media hora, 40 minutos. Ayer, es que puchica, a veces con tantos accidentes, ¿verdad? Cuesta bastante manejar por acá. Así es. Sí. Pero bueno, estamos muy felices porque además Lai, aquí véanos, algunos estamos con el cafecito ya de la tarde, pero Lai también hoy tuvo la cortesía, la amabilidad de traernos pancito, rosquillas a los compañeros de Llegó la Hora. Pero les voy a contar, hoy traje porque el patrocinador oficial siempre es Pablito. Siempre trae unas rosquillas que tienen jalea por dentro en el centro. Hoy llegué con la ubicación que me mandó Pablito la pulpería a la pulpería, sí, sí. Y me dice el señor, anda buscando los que se lleva siempre un muchacho. Y yo, sí, no, ya no hay porque él se los llevó todos. Ayer me llevé los últimos 2 paquetes, es que es algo increíble. Un saludo al señor de la pulpería de la esquina. Empieza con V. ¿Cómo? Vialgo se llama, con Vialgo. Bueno, un saludo para Vialgo, que nos está sintonizando aquí en Llegó la Hora. Se llama Bizcocho. No, que es con V. No sé. Y la niña española aquí. Bueno, creo que se llama como Viciano o algo así. Viciano. Pero empieza con V. Ok, la próxima vez de tarea tienes que aprenderte el nombre y lo saludamos en vivo. Entonces. Sí, lo vamos a saludar en vivo y le vamos a decir que lo vamos a saludar en vivo. Bien, bienvenidos a Llegó la Hora. Vamos a repasar el menú informativo que tenemos para esta tarde porque hay muchísimo. Hoy abordaremos un tema fundamental para la salud de las mujeres y es la importancia de los controles ginecológicos durante la menopausia. Esta etapa de la vida no solo implica cambios hormonales, sino que también trae retos importantes para el bienestar físico y emocional. Para hablarnos de esto, hoy nos acompaña la ginecóloga Andrea Castillo. ¿Qué más tenemos? Bueno, en Costa Rica sobra el talento, la verdad, y nos impresiona presentarles un talento infantil. Vean ustedes, Isabela Castro es una niña costarricense que se presentó en el Kennedy Center y también en el Carnegie Hall, que es uno de los salones más prestigiosos a nivel mundial, con su talento en el piano. Hoy junto a su papá nos acompañan y también nos van a contar esta maravillosa experiencia que nos llena, por supuesto, de muchísimo orgullo. Y en otros temas vamos a hablar de cuándo debo consultar a un especialista en medicina interna. Hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Vaquero, que nos cuenta qué atiende exactamente la medicina interna. Y en Costa Rica hay niños que tienen 9, 10, 11 años, pero no han tenido la posibilidad de iniciar a estudiar, ¿verdad? Y se les complica obviamente más que al resto, porque cumplen 10, 11, 12 años y tienen que iniciar desde cero. Vamos a conversar con Aldeas Infantiles, SOS, que tiene un proyecto increíble para que 380 niños puedan iniciar su curso lectivo con todos los recursos, con todos los materiales, con todas las herramientas para que puedan cumplir sus sueños. Y en nuestra sobremesa vamos a tener un temazo. Cada vez es más frecuente escuchar el término narcisista tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, muchos no sabemos qué es lo que esto implica. El psicólogo Rodrigo Monestel nos va a contar ampliamente sobre este tema. Hoy abordaremos un tema fundamental para la salud de las mujeres y es la importancia de los controles ginecológicos durante la menopausia que a veces se dejan de lado. Esta etapa de la vida no solo implica cambios hormonales, sino que también trae algunos retos importantes para el bienestar físico y emocional.
para hablarnos de este tema más ampliamente nos acompaña hoy la ginecóloga Andrea Castillo. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto, Ley. Muchas gracias por invitarme a este programa. No, gracias por haber aceptado nuestra invitación, porque en realidad creo que parte del llamado que tenemos acá es poder transmitir información de valor y más aún cuando se trata de salud y más aún cuando se trata, ¿verdad?, de una época tan importante o más bien una etapa tan importante para las mujeres. ¿Por qué es tan importante, doctora, realizar controles ginecológicos durante la menopausia? Realmente la menopausia es una etapa vital, ¿verdad?, del proceso de todas nosotras las mujeres, y es muy importante porque a veces a las personas, a las mujeres, cuando les deja de venir la menstruación, dicen, bueno, hasta aquí llegó mi ciclo ginecológico. Hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegué, y ya pasan o dicen, bueno, ya no me tengo que hacer revisiones porque ya no me viene la menstruación, no me duele nada. Consultan usualmente más las que tienen síntomas, pero hay un porcentaje grande que no tienen ningún síntoma en la menopausia. Entonces se les olvida que tienen que seguir haciéndose sus controles, y hay muchas condiciones, enfermedades y cosas que pueden aparecer en esta etapa que al inicio son silentes, o sea, que no dan síntomas, y cuando ya se manifiestan, usualmente ya están avanzadas o ya es una situación, digamos, de más problema. Doctora, ¿a partir de qué edad exactamente nosotras como mujeres podemos esperar la menopausia? Yo sé que tal vez puede cambiar de una mujer a otra, pero más o menos... Sí, en promedio las mujeres entramos en menopausia entre los 48 y los 52 años de vida, con una media, ¿verdad?, dice la literatura, alrededor de los 51 años y 4 meses. De ahí, ¿verdad?, eso es como una campana de porcentaje. De ahí se pueden adelantar unas o se pueden atrasar otras. Casos, digamos, por ejemplo, a nivel de mi familia, a mi mamá se le fue la menstruación entre los 46 y los 47 años. Tengo una tía que tuvo su menopausia casi a los 55, entonces pueden ser casos de cualquiera, ¿verdad? Doctora, y he visto muy frecuentemente ahora que en redes sociales y salen artículos sobre la perimenopausia. ¿Este término qué es lo que encierra o qué significa? Sí, realmente la perimenopausia es lo que conocemos ahora como la etapa de transición hacia la menopausia. Y esta etapa de transición suele iniciar de 6 a 8 años antes de que se nos vaya a ir la menstruación. Y ahí vamos. O sea, yo ya estoy en la peri. La mayoría de que estamos en estas edades ya estamos en la peri o empezando la peri. Y usualmente se caracteriza por ciertos cambios, principalmente de tipo metabólico. Entonces es la que llega y te dice, pucha, es que cumplí 40 años y ahora se me sale una pancita, no logro bajar de peso. Antes, con bajar un poco las comidas o hacer este XY ejercicio, ya lograba estabilizarme, ahora me cuesta más. O de pronto empezás con los calores, ¿verdad? Que está todo el mundo congelado y uno está aquí, ¿verdad? Con aquel calor. O tenés cambios de humor, ¿verdad? O sea, como que te irritas más fácil o hay más labilidad emocional. Algunas tienden a tener más fatiga, más cansancio, molestias musculares, y no son como sostenidas en el tiempo, sino que van como cíclicas. Cosas que también pueden notar es el cambio en el patrón de la menstruación. Entonces, por ejemplo, que tu menstruación siempre duró de 5 a 6 días y cierta cantidad de flujo. Entonces empieza a disminuir la cantidad de días de sangrado y la cantidad de sangrado. También son cambios que nos pueden sugerir que ya estamos como acercándonos a tener nuestra menopausia. Yo creo que cuando nosotras las mujeres, bueno, ojalá esto es como en un mundo ideal, pero al final la idea es que nosotras siempre tengamos un chequeo anual, ¿verdad? Estemos o no estemos en esta etapa, ¿verdad? Pero más en esta etapa. Entonces realmente de una u otra forma es como que ustedes los ginecólogos se van a convertir en nuestro médico de cabecera. Sí, más o menos, porque somos como ese primer contacto muchas veces con el sistema de salud, ¿verdad? Desde que están pequeñitas, que si hay algún problema, que con el desarrollo, etcétera, en la parte reproductiva, porque a veces, muchas veces las mujeres consultan por primera vez a un médico, por ejemplo, cuando se dan cuenta que están embarazadas, ¿verdad? Y ya después en la etapa de la menopausia. Entonces, yo creo que ya sea el ginecólogo o el médico en el centro de salud o en el EVAIS, o su médico de familia, o sea, tiene que tener muy en claro que la etapa de la menopausia hay que mantener sus controles, sus chequeos,
y educar a la paciente en eso, ¿verdad? Que no se vayan a descuidar y mantengan su rutina periódica de control ginecológico. ¿Este control ginecológico sería igual anual o en algunos casos tendría que ser, no sé, cada 6 meses o sí, antes digamos, del año? lo normal es que sea por lo menos para hacerse su papá Nicolau, su mamografía, en general, digamos, que sea anual. Ok. Yo usualmente les recomiendo, digamos, ya como yo, Andrea Castillo, cuando estamos en la etapa ya de transición, que un mes menstruan, que otros no, que van 2, 3 meses sin menstruar, yo trato de verlas, ¿verdad? La recomendación es que se controlen cada 6 meses. Ok. Porque hay ciertos cambios que se pueden dar a nivel del endometrio, que la gente dice, no, es que ya me vino la menopausia, ya no voy a sangrar más. Y puede ser por el tipo de paciente o si tienen factores de riesgo, digamos, metabólicos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, etcétera, pueden desarrollar, por ejemplo, una hiperplasia. Entonces, pueden desarrollar una hiperplasia, pero que no sangren, o cuando sangran van a sangrar mucho. Y, digamos, son cosas que uno debería de manejar para tener una atención más preventiva. Ahora que menciona el peso, ¿qué tiene que ver exactamente el sobrepeso o la obesidad con los cambios que se puedan tener en esta etapa y también con las displasias o condiciones que se puedan desarrollar? Digamos, no tanto con la displasia, sino con las hiperplasias o los crecimientos a nivel del endometrio. Porque el endometrio, digamos, es la capita interna que forma la menstruación en el útero. Cuando nosotras o la paciente tiende a tener sobrepeso, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, todo eso alto, que al final lo llamamos como síndrome metabólico, tiene más producción de estrógeno a nivel del tejido graso, no lo que se produce por los ovarios, sino en la grasita. Ah, ok. Y ese tipo de estrógeno, que es diferente al de los ovarios, va a estimular la capita del endometrio y va a hacer que las glándulas crezcan desordenadamente. Como ya uno está en esa etapa de que a veces ovula o no ovula, porque es de la etapa de la transición, entonces lo que pasa es que ese endometrio se expone solo a estrógeno y no hay una suficiente cantidad de progesterona para poderlo adelgazar. Y eso lo que hace es que las glándulas se replican tanto que puede generar una hiperplasia. La hiperplasia es el famoso endometrio grueso, que hay algunas con atipia, otras sin atipia. Las que son sin atipia usualmente son benignas, pero si ya es con atipia y por alguna razón la paciente no sabía que tenía que controlarse o no recibió su tratamiento o algo, eso con el tiempo puede migrar y generar un cáncer de endometrio. Entonces, digamos, uno de los tipos de cáncer de endometrio. Entonces, por eso es que ahora se trata mucho de enfocar la medicina preventiva o en educarle a la paciente ya a partir de sus 40 años o entrando a sus 40 de mantener estilos de vida saludables, tratar de controlar su peso, su porcentaje, no tanto el peso, sino el porcentaje de grasa corporal. Eso es lo que más impacto va a tener a nivel de su salud en las etapas futuras. Y creo que es súper importante tal vez como enfatizar que bueno, y cualquier tipo de cáncer, o sea, no va a pasar de la noche a la mañana. Exacto. O sea, es un proceso y que justamente con estos controles que realiza el ginecólogo, se puede tal vez tomar en las primeras etapas. Exacto, digamos, ¿verdad? Siendo una hiperplasia. Entonces, si es sin atipia, pues uno le da su tratamiento, que usualmente es un tratamiento a base de progesterona, y listo, lo resolves. Si es con atipia, pues nada más hay que realizar una cirugía, que sería en ese caso quitar el útero y lo resolves. Pero no llegas a la etapa ya de más riesgo. O inclusive, muchas veces ha pasado que uno, si la paciente se hace sus controles periódicos, que por ejemplo pasó con una familiar, empezó con un sangrado ya en su etapa de la menopausia. Entonces, nunca una paciente que ya cumplió o que se diagnosticó como menopausia, y eso es cuando ya tenés un año completo sin menstruar. Tiene que cumplirse exacto. Los 12 meses exactos, nunca debería de volver a sangrar. Si se presenta un sangrado en ese momento, hay que valorarlo inmediatamente. Entonces, estos dos casos, de hecho fueron dos familiares que igual empezaron con sangrado ya a sus 70 años, y en efecto eran tumores endometriales. ¿En serio? Pero se detectaron muy a tiempo, porque consultaron inmediatamente. Entonces, se resolvió con cirugía, gracias a Dios no ocuparon nada más. Entonces, el diagnóstico puede ser
que uno siente, ¿verdad?, que se acaba Ajá. el mundo, pero todo depende de la etapa en la que uno encuentra el tumor, ¿verdad? Por eso es tan importante y queríamos recalcar hoy el tema de los chequeos. Doctora, cuando yo estoy en la perimenopausia o en la menopausia, cuando yo saco mi cita con el ginecólogo, ¿qué exámenes yo debería llevar ese día ya para que usted revise y diga, sí, esto está bien, esto no tanto, vamos a hacer esto, esto y esto? ¿Qué exámenes serían los que yo debería de llevar? Idealmente, bueno, toda mayor de 40 años que lleve su mamografía y ultrasonido, siempre. Y lo ideal es hacerlo anualmente. O sea, las guías americanas hablan de que hágase sus controles anuales. ¿Por qué? Porque se ha visto que el desarrollo de una célula tumoral a una lesión visible, Ajá. ¿verdad?, puede ser pasar en el lapso de 5 años. Entonces usted no sabe en qué momento va a caer ese 5.º año. Ajá. Y hay casos que ha pasado. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden decir, eso pasó en mi familia, que un año te hiciste la mamografía y salió todo bien, y el otro año te detectaron algo pequeñito, unas calcificaciones sospechosas, qué sé yo, un nódulo chiquitito, no palpable, te hacen la biopsia y sale un tumor de mama, ¿verdad?, que puede pasar. La otra que se recomienda es hacer por lo menos un control anual de perfil de lípidos, hemograma, niveles de hormona tiroidea, cómo anda la vitamina D, ¿verdad? Porque realmente la vitamina D tiene muchísimas funciones y una de ellas es optimizar la absorción del calcio, ¿verdad?, para los huesitos y así disminuir el riesgo de osteoporosis. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre, a la hora de hablar de mamas, de una mamografía y de un ultrasonido? O sea, ¿uno sustituye al otro o entre los dos se complementan? Realmente el ultrasonido es un complemento de la mamografía. O sea, ambos son importantes, pero la mamografía puede ver, por ejemplo, lesiones como las microcalcificaciones, ¿verdad? Son lesiones muy pequeñas, puntuales, que el ultrasonido no puede detectar. Si ya yo veo una lesión sospechosa o algo que pareciera algo nodular, etcétera, o en los casos que la mujer tiene mucho busto y tiene mucho tejido fibroglandular, la mamografía no es concluyente, ¿verdad? Entonces, siempre se complementa con el ultrasonido para poder terminar de evaluar esa mama. Entonces, digamos, si la paciente puede, que se hagan los dos, ¿verdad? Okay. Si por A o por B tuvieran que escoger uno de los estudios, háganse la mamografía. Ok, y vamos a ver, yo sé que el tema de hoy es menopausia y bueno, metimos peri también, pero realmente a partir de qué edad, porque últimamente yo he estado viendo que salen cada vez casos en personas más jóvenes, entonces, según su experiencia, ¿a partir de qué edad sería recomendable mejor hacerse esos tipos de exámenes? Lo que se recomienda, digamos, inclusive a nivel de las guías, es si he tenido un familiar de primer grado, ya sea mi mamá o mi hermana, o yo he tenido alguna lesión sospechosa, empezar a hacerse sus tamizajes a partir de los 35 años. Ok, perfecto. O lo que dice la guía es 5 años antes de que le apareció a esa persona. Y si no, a partir de los 40. Eso es lo ideal. Igual ya se recomienda que a partir de los 35 años, por lo menos cada 2 años, te hagas un ultrasonido. La mamografía todavía no por la densidad del tejido mamario, pero sí puedes hacer un ultrasonido cada 2 años. Perfecto. Doctora, verdad, muchísimas gracias por haber venido hoy a hablarnos tan ampliamente y explicarnos de forma tan bonita y empática, ¿verdad?, sobre esta etapa, ¿verdad?, que se las trae y que en muchas ocasiones nadie quiere como reconocer o aceptar que está en. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber venido y por todo lo que nos compartió. Sí, con mucho gusto. Pronto. Gracias, igual. Y nos vamos con Pablo para ver qué nos tiene en Entre Líneas. Gracias, Lai. Estamos en vivo en Llegó la Hora, 4:23 de la tarde. Es un gran tema que tenemos ahorita porque trata sobre la educación infantil. Hay muchos retos en nuestro país, pero también hay diferentes contextos, situaciones donde pues muchísimos niños no tienen esta posibilidad de poder estudiar a tempranas edades, pero pues gracias también a un gran esfuerzo que hacen organizaciones como Aldeas Infantiles SOS, ellos pueden llevarlo a cabo y para eso estamos aquí. Aquí está don Wilmer Saborío, quien es el director de recaudación de fondos y comunicación. Me lo aprendí. Muy bien. Me lo aprendí. Sí, muy bien. De Aldeas Infantiles SOS. Bienvenido a Llegó la Hora. Es un gusto tenerte por acá. Gracias, Pablo. Una vez más, en efecto, pues estamos nosotros en esta ocasión con una campaña dirigida por Aldeas Infantiles SOS.
Nosotros somos una organización que acompaña a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado parental, es decir, que a través de las instituciones del Estado fueron separados de su familia por algún tema de vulneración de derechos, donde primeramente el Estado interviene, trata de restaurar esos derechos y en caso de que no se logre, normalmente los redirige hacia alguna organización. Aldeas Infantiles SOS brinda todo el cuidado y el acompañamiento y la restauración de esos derechos. Ahora bien, cuando hablamos de restauración de derechos, uno fundamental es la educación. Claro. Uno fundamental es la educación. Normalmente cuando tenemos niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han vivido una situación de violencia, de explotación, alguna situación de consumo de sustancias u otra, está asociado también con el tema de instauración en sus centros educativos, es decir, pues que se alejan de su centro educativo, de su capacidad de estudio, y cuando lo recibimos en la organización, pues les acompañamos nuevamente para que esa garantía de derechos y ese acceso a la educación se brinde en plenitud. En Costa Rica, si bien es cierto para muchos de nosotros, es algo muy básico la educación, por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nosotros pensaríamos de que en un país como el que somos, el 100% de la educación se da. Lo cierto es que entre niños y adolescentes de 5 a 18 años, tenemos un 95% de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay un 5% de niñas, niños y adolescentes que no están yendo a centros educativos. Imagínate. Que se transforman en miles. Claro, ustedes trabajan con alrededor de 400, ¿verdad? Esa es la población, 400 niños, adolescentes en aldeas infantiles SOS. ¿Con qué se encuentran, por ejemplo, cuando están en este proceso educativo? Porque lo normal, digo yo, en familias donde tuvimos el privilegio de que nuestros papás nos matricularon en la escuela, en el colegio, ya sea público, privado, eso es indiferente, pero hay niños que, por las diferentes razones que vos dijiste ahorita, no pudieron asistir ni siquiera a un kinder o a una escuela o a un colegio, ¿verdad? Y inician la educación a sus 10, a sus 9 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes agarran el toro por los cuernos, ¿verdad? Como llamamos, para que ellos puedan salir adelante? Exacto, Pablo. Acá hay algo muy importante y es que normalmente cuando se da en esta situación de que no se permite el acceso a los derechos fundamentales de niña, niño o adolescente, normalmente no se violenta uno, sino que se violentan varios. Y en muchas ocasiones está asociado el de la educación. ¿A qué nos lleva esto? A que cuando son recibidos por una organización como Aldeas Infantiles SOS, nos mantenemos con un rezago educativo promedio en el total de la población que acompañamos, que son 380, casi 400 niñas, niños y adolescentes, un rezago educativo de 2 años. ¿Qué quiere decir esto en promedio? Bueno, que un niño que debería estar en 3er grado de la escuela apenas está en 1º, o un adolescente que a sus 15 años debería estar en 9º año, quizás está finalizando 6º año, en casos promedios apenas. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva también no solamente a garantizar el acompañamiento en el 100% de la población a las que apoyamos, no solamente a garantizar el acompañamiento, sino también a ir un paso más allá. Por ejemplo, pues que vayan a su escuela, que vayan a su colegio en el día, en la tarde, incluso en algunas ocasiones hasta en colegios nocturnos, pero que también podamos brindarles tutorías y acompañamientos educativos fundamentales. Es decir, bueno, a alguno le costará español, a otros matemáticas, a otro el tema de idiomas. Entonces, no solamente nos quedamos con el aspecto de educación formal dentro de su centro educativo, sino que también tenemos acompañamientos educativos especiales fuera de su jornada educativa para que puedan nivelarse y que puedan continuar adelante con la educación. Como les decía, ahí sí nosotros garantizamos que el 100% de la población a quienes apoyamos tengan ese acceso. Sí, y con toda esta información que nos acabas de dar, creo que nos obliga a todos como buenos costarricenses y ciudadanos a informarnos sobre esta campaña que están desarrollando para que todos estos chicos puedan cumplir sus sueños, ¿verdad? Porque como te decía, a veces uno lo ve tan básico el estudio, pero en realidad representa a veces todo un reto y un sueño para muchos que no lo han logrado. Entonces, ¿cómo están trabajando ustedes? Y vos como el quien dirige y gestiona la recaudación para llevar esto a la realidad. Exacto. Está muy relacionado con sueños. Nosotros hablamos de un kit, un futuro. Así se llama nuestra campaña, un kit, un futuro. ¿Y a qué nos estamos refiriendo en esta ocasión? A que requerimos
380 kits escolares. Según datos, por ejemplo, hace 2 días, ustedes publicaban los costos que tiene el acceso a la educación hoy en día, ¿verdad? Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por ejemplo, un uniforme escolar está costando cerca de 80.000 colones. Y los útiles escolares, un uniforme escolar completo. Sí, zapatos, medias, no sé si entra ahí ropa interior o no, pantalón, camisa con sus 3 mudadas diferentes por la semana, digamos. Ajá, la mudada básica, de un centro educativo. Ajá. Adicionalmente, de un promedio que va entre los 20 y los 30.000 colones de útiles escolares. Ahí ya van, digamos que 100. Por ahí van 100. Nosotros los hemos promediado, digamos, y tenemos una campaña donde decimos, bueno, con 30.000 colones podemos comprar un kit escolar, pero requerimos comprar 380. Eso nos lleva a una meta de recaudación que va por arriba de los 11 millones de colones. Donde buscamos alcanzar estos 380 kits escolares. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, que empresas se sumen con sus colaboradores, pero que también las personas individuales y cada persona que nos pueda apoyar adopte un kit o decida donar un kit escolar. ¿Cómo lo puede hacer? De manera muy sencilla. Puede ingresar a nuestras redes sociales como Aldeas Infantiles SOS Costa Rica en Facebook, Instagram, en cualquier red social, o en nuestro sitio web, aldeasinfantiles.org.cr, y ahí encuentran, adicional de toda esta información que les acabo de dar para sustentar la veracidad de todo y la necesidad que se tiene, también las formas de cómo se puede donar. Claro, y con todo esto que nos estaban mencionando, creo que lo bonito es ver cómo los resultados han llegado para Aldeas Infantiles, porque me decías que cada año, bueno, salen 40 menores aproximadamente, ingresan otros 40, pero en esos 40 veces salen porque son casos de éxito, logran estudiar, después ya logran hacerse grandes y irse a la universidad, trabajar, y entonces me imagino que la satisfacción para ustedes es muy grande, a ver que un chico que en un inicio tenía tantos problemas intrafamiliares, ¿verdad?, o personales, incluso de adicciones o flagelos sociales y demás, y logró salir adelante gracias a tantas ayudas. Sí, Pablo, es gratificante porque podemos dar una rendición de cuentas exactas de lo que se está logrando alcanzar con la contribución y con estas sumas de los kits escolares, que pues es algo básico, pero que además tenemos que dar todo el acompañamiento educativo en el año. Sus meriendas, sus transportes educativos, las tutorías que les mencionaba. Eso lo tienen que gestionar ustedes, digamos, las tutorías y todo. Eso lo gestionamos con distintos apoyos durante todo el año. Ahora estamos en una campaña de entrada a clases, pero el acompañamiento educativo evidentemente no es un día ni es un mes, ¿verdad? Es todo el año, y nos lleva a tener muchos casos de éxito, ¿verdad? Nos lleva a tener muchos casos de éxito donde logramos que jóvenes y adolescentes tengan becas por su rendimiento académico. El año pasado, en una campaña que tuvimos muy a cierre de año, uno de los jóvenes egresados, ¿verdad?, que cumplió la mayoría de edad dentro de la organización y egresó por mayoría de edad, es decir, cuando cumplió los 18 años, nos contaba que ya está trabajando en una empresa, está estudiando en una universidad privada y maneja muy bien un segundo idioma, ¿verdad? Eso es, pues nos llena de satisfacción porque él lo cuenta como su experiencia de vida, pero decimos, bueno, a través de la organización, las personas lograron eso en ese joven que estaba desde edad muy temprana dentro de la organización. Entonces, claro, su formación académica, su acompañamiento emocional, su educación complementaria, por ejemplo, en este caso en idiomas, permite de que hoy pues, pueda tener una vida estable. Y la dinámica que me decías a nivel educativo, a veces estudian en la mañana, tarde, noche, se turnan también con las aldeas, ¿verdad?, que se mantienen ahí. Me imagino que hacen sus amistades tanto en las aldeas, pero se topan en la escuela con nuevos amigos y demás. Me imagino que es un proceso de socialización interesante la de esta población también. Es un proceso de socialización y donde, a pesar de toda la situación de violencia de derechos que decíamos, tratamos de que no se provoque una revictimización o que no se incida en una violencia de derechos nuevamente. Aquí nosotros tratamos de dignificar las condiciones en las que viven, entonces que pues claramente tengan los útiles escolares igual a su grupo educativo, a sus compañeros de clase, que vayan con su mochila a un centro educativo, su mismo transporte escolar y que puedan tener la vida lo más plena posible. Entonces, claro, en el centro educativo socializan,
dentro de la aldea infantil, donde estén acompañándose o apoyándose en los programas de juventudes que tenemos en San José, Entre Ríos, Santana o Limón, pues también se da ese acompañamiento. Y pues eso es un poquitito de lo que queremos hacer. Y recordarles, Pablo, por supuesto que la campaña, lo que estamos buscando son esos kits escolares. Ahora no les mencioné también el Simpe Móvil. Ok, ¿verdad? podemos Sí, darlo, claro. El Simpe Móvil, que es pues una forma muy común con la que podemos Muy trabajar directa hoy y en muy, día. muy sencilla. Muy directa, muy sencilla y que las personas lo pueden trabajar de manera muy fácil, que es el 7076-8953. Ok, lo repetimos. Es ahí. el 7076-8953. perfecto. Ese es el Simpe Móvil para que las personas puedan apoyar. Nuestra meta, hemos promediado 30,000 colones el costo de un kit, aunque sabemos que Sí, que es mucho más. el monto real, pues pensando en uniforme y demás, es mucho más. Perfecto, don Wilmer, y ojalá que todos los que nos están viendo puedan también tocarse el corazón y poder ayudar, y pensando en que están ayudándole a un ser vivo, ¿verdad? A un muchachito, una muchachita que está en aldeas infantiles a conseguir sus sueños. Muchas gracias por su visita, esta es su casa y lo esperamos la próxima vez aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias, Pablo, por el espacio, y bueno, les dejamos el mensaje a todos, un kit, una ayuda que podamos estarles brindando. Perfecto, muchas gracias. Y nos vamos para Cartago porque nuestra compañera y amiga Vivi se fue para allá y nos trae un bonito reportaje por allá. Adelante. Compañeros, ustedes han escuchado el dicho de una flor para otra flor. Bueno, yo estoy en una plantación de flores, de hortensias específicamente, ¿verdad, don Alberto? Y es que yo quiero enseñarles, vamos a ver si Gerson, mi compañero camarógrafo, me ayuda un poco para que ustedes vean lo bonito y lo mágico, porque aquí uno se siente como un cuento de hadas. Es una plantación de hortensias y justamente don Alberto, que antes se dedicaba a esto, nos va a contar cómo hace para tener este jardín tan precioso. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nosotros antiguamente nos dedicamos a la producción de flores para venta al por mayor. Se producía, una de las flores más producidas acá era la flor de hortensia. Ahora lo mantenemos como decoración de jardín, pero Cambiaron el modelo de negocio un poquito. tuvimos que cambiarlo debido a la pandemia. Nosotros lo producíamos para venta al por mayor, pero debido a la pandemia no habían bodas, no habían graduaciones, no habían 15 años, no habían fiestas corporativas, y esos eran nuestros principales clientes. Entonces hubo que cambiar la dirección del negocio a un centro turístico, a la Gruta Bohemia. Don Alberto, cuénteme, porque justamente en la Gruta Bohemia hay varios campos de flores, ¿verdad? Y en el mapita cuando uno llega dice que hay varios campos de flores, pero usted ahora me estaba contando que usted tiene un secreto gracias a su amplia experiencia para que siempre se vea así bonito. Correcto, sí, la hortensia tiene bastante cuidado respecto a la cantidad de agua que hay que aportarle, la nutrición de la planta, el clima, debido a que aquí estamos en un clima ideal por la altura, estamos a 2.100 metros de altura, la temperatura del ambiente y, como te decía, los nutrientes del suelo. Don Alberto, cuénteme algo, porque digamos, vemos hortensias celestes, blanquitas, y estas que tienen otra tonalidad, ¿es como por el ciclo en el que está la planta? Sí, exactamente. Hay dos factores que influyen en la coloración de la hortensia. Uno, el ciclo en el que se encuentra la planta, como bien lo mencionas, y el otro es el pH del suelo. En suelos ligeramente ácidos vas a encontrar tonalidades más celestes, en suelos ligeramente alcalinos vas a encontrar flores un poco más rosadas. Bueno, y es que ya justamente caminando por este jardín de flores tan preciosas, llegamos a un domo donde usted, si viene por aquí, puede aprovechar. Venga, Gerson, yo le abro paso para que entre aquí y no se lo coman las flores. Porque tenemos un domo donde usted puede venir y aprovechar para hospedarse rodeado de un jardín de hortensias, ¿verdad? Exactamente. Cuénteme cómo funciona este domo, para cuántas personas es, porque ahí veo un colchoncito arriba, no sé si está disponible para más personas. Sí, exactamente. Mira, este domo está equipado para 6 personas. Acá tenemos una cama king, en la parte de arriba en el mezzanini es un colchón queen, y este sofá cama es un sofá cama doble. ¿Cuánto tiene que pagar la gente si quiere venir aquí a vivir la experiencia? Los precios van desde los 60,000 colones para 2 personas con el desayuno incluido. Algunas habitaciones un poco más grandes valen 70,000 y cada persona adicional que quieran invitar paga 10,000 colones adicionales.
Como mencionaste anteriormente, aquí estamos ubicados justo en el centro del campo de flores, entonces el amanecer aquí es muy agradable, muy bonito. Salís al balcón, vas a estar rodeado totalmente de flores, entonces es una temática bastante interesante y muy gustada por nuestros clientes. Don Alberto, cuénteme también en qué parte de Costa Rica estamos ubicados para que la gente lo sepa. Ahorita, bueno, acá estamos en el Empalme del Guarco de Cartago, propiamente, como te digo, en el pueblo del Empalme. Aquí convergen 3 cantones, que es el cantón de Desamparados con el del Guarco y el de Dota. Don Alberto, aquí donde ustedes lo ven, sabe de muchos temas, porque sabe de floristería, sabe un poco de arquitectura y sabe de geología, geografía. Bueno, hemos tenido que aprender un poquito de todo, pero realmente yo me preparé en el área de agronomía. Sin embargo, pues... Situaciones de la vida. El tiro y maneje, sí. Sí, porque yo les quiero contar que aparte de este lugar tan bonito, también hay un lugar aún más bonito, me imagino yo, que no hemos conocido, porque más adelante vamos a hacer una caminata por unos senderos y vamos a llegar hasta una catarata. Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero también la idea surge prácticamente a raíz de la necesidad, ¿verdad, don Alberto? Sí, exactamente. Tuvimos que, bueno, darle el giro al negocio. Ahora es un centro turístico. Tenemos los 4 kilómetros de senderos donde se visitan 3 cataratas. Vamos a ver los campos de flores que vimos anteriormente. Más adelante hay otros más. Y el Jardín Zen y algunas otras atracciones que tenemos por acá. Perfecto, entonces vean, yo me voy a subir por aquí. Vamos a ver si Gerson no me mata por lo que lo voy a hacer. Pero yo, mientras que ustedes siguen el programa, yo voy a venir a conocer aquí el mezanini, en el colchón que está aquí para unas de las 6 personas que caben aquí. Y, ¡ay, la madre! El micrófono, casi lo mato. Aquí está vivo. Entonces yo voy a aprovechar, voy a hacer una siesta y en un rato me despierto para volver con ustedes y enseñarles el sendero. ¡Chao! Definitivamente algo pasa con Vivi, que por más que dan la indicación de arriba que no la suban a esos lugares peligrosos, ella insiste, pero ese lugar está muy bonito. ¿Sabía usted qué es un médico internista y qué padecimientos trata? Por ejemplo, si recientemente le diagnosticaron con hipertensión arterial, diabetes o está buscando darle seguimiento a algo y ver qué tan grande es su enfermedad o grave, un buen especialista es un médico internista. También suele suceder que hay pacientes con muchos síntomas que han dado vuelta por muchos lados con muchos médicos y no logran entender qué es lo que tiene. Si este es el caso suyo, puede acudir o lo invitamos a acudir a un médico internista para hablarnos de qué es exactamente esta especialidad y cómo nos puede ayudar. Hoy tenemos a la doctora Vaquero, quien nos va a ampliar sobre este tema y nos va a explicar con detalles de qué se trata. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Empecemos por el principio, porque ahora estamos hablando fuera de cámaras de un montón de temas, ¿verdad? Pero yo sé que no nos va a dar chance, aunque quisiéramos. Pero, ¿qué es exactamente un médico internista? Bueno, nosotros somos médicos graduados. Ajá. Con 6 años de formación en medicina general. Ajá. Que después de la graduación hacemos una residencia de 4 años y nos especializamos en medicina interna. La medicina interna es un área de atención a pacientes adultos. Los pacientes adultos pueden tener varios tipos de enfermedades quirúrgicas, ginecológicas y enfermedades médicas crónicas. Esa es nuestra área principal. Digamos que los internistas somos como el tronco de un árbol. Ajá. Que lleva a las diferentes especialidades. Ajá. Entonces, un internista sabe sobre enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, digestivas, respiratorias, y una vez que hacemos el diagnóstico de enfermedades crónicas, podemos llevar el seguimiento de estas enfermedades o redirigir al paciente, si consideramos que lo amerite, donde una subespecialista que atienda su enfermedad. Claro. Y una vez que el paciente ha atendido y resuelto esa parte de su patología, debería regresar a nosotros porque nuestra visión es integral. Nosotros no solamente le vamos a ver el corazón, sino probablemente vamos a ver al paciente en toda su magnitud y vamos a atenderlo de una manera tal que si identificamos algo más, probablemente lo vamos a poder redirigir si es necesario. ¿Cuáles son, digamos, según su experiencia, las enfermedades más frecuentes que ustedes como médicos internistas ven? Bueno, realmente nos llegan
Todos. Variadito. Exacto. Nos llegan un montón de pacientes porque muchos pacientes no saben qué tienen. Ajá. Entonces, usualmente pueden llegar pacientes por hipertensión o por diabetes, que es de lo más frecuente porque son enfermedades muy prevalentes, pero también nos pueden llegar pacientes que llevan dando vueltas y consultando porque tienen fiebre o han perdido peso, o por ejemplo tienen dolores y no saben por qué. Dolor articular es una de las consultas más frecuentes que tenemos. Y han dado vueltas por un montón de lugares, que buscaron a un reumatólogo, que buscaron a un ortopedista, que buscaron y no han dado con la causa de sus dolores, y nosotros hacemos como la integración de esos síntomas, algunos exámenes de laboratorio, y tratamos de hacer el diagnóstico. Pero probablemente de las enfermedades más frecuentes que veamos, hipertensión es una de las más frecuentes que nos llegan. Y en este momento, y sobre todo porque es un tema que está muy prevalente, obesidad y síndrome metabólico. Y esto porque pues en los últimos años está muy en boga la terapéutica, ya sea quirúrgica o médica, entonces es de las consultas más frecuentes que llegan a nosotros, como doctora, yo soy candidata a este tipo de medicamentos, o cuál es la estrategia ideal para bajar de peso. Nuestra visión es muy integral, entonces probablemente si el paciente es candidato y tiene ciertas características, le podemos ofrecer medicamentos, pero sí deberíamos antes ver cuál es su estilo de vida, cómo está su alimentación y qué hábitos tiene, y una vez definida esa parte, ver todo lo demás. Entonces sí, esta es una de las consultas que más frecuentemente hemos tenido, probablemente la mayoría de los internistas en los últimos 3 años, 4 años. El médico internista es el encargado de hacer las evaluaciones preoperatorias cuando un paciente tiene que someterse ya sea a una cirugía por algo que esté comprometido o también algo estético. Sí, bueno, nosotros trabajamos muy cerca de los servicios quirúrgicos porque parte de la estratificación de riesgo de la cirugía la hacemos nosotros, sobre todo si el paciente es adulto, joven, no tiene ninguna enfermedad crónica, hace ejercicio, probablemente no amerite una valoración con un especialista antes de una cirugía. Pero si usted ya es hipertenso o diabético o asmático, estos pacientes deberían valorarse por un especialista antes de la cirugía, definir cuál es su riesgo, y no solamente cuál es el riesgo de la cirugía como tal, sino si hay que hacer alguna modificación en su tratamiento en el periodo alrededor de la cirugía, para así ir, digamos que de una manera más segura al procedimiento quirúrgico. Entonces, en esa forma, nosotros es parte de nuestro quehacer, lo hacemos en consulta externa y también en hospitalización. Muchos pacientes que llegan a hospitalizarse a los servicios quirúrgicos, nosotros los vemos en hospitalización, nos llaman y nos piden que veamos qué tal está su control de sus enfermedades crónicas para ver si hay que hacer alguna modificación. Eso sería como el pasar visita. No, pasar visita es diferente, porque eso es como y más también lo hacemos. También lo hacemos, exactamente. Sí, nosotros en realidad, eso es como más una interconsulta. Ok, perfecto. En hospitalización tenemos camas propias en donde hay pacientes que tienen, la mayoría de veces, aunque a veces también tenemos pacientes que necesitan algún procedimiento quirúrgico, pero que llegan con enfermedades que necesitan, por ejemplo, tratamiento, por ejemplo, infecciones. Probablemente necesiten la valoración por el especialista en enfermedades infecciosas, pero el seguimiento de su enfermedad durante la hospitalización lo podemos hacer nosotros. Entonces, infecciones, pacientes con infartos, pacientes asmáticos en crisis, pacientes con, por ejemplo, pancreatitis, podemos tener hospitalizados, que no ameriten un procedimiento quirúrgico. Nosotros les damos el seguimiento durante la hospitalización, y eso es pasar. Entonces ahí sí, nosotros llegamos en la mañana, exactamente, ahí sí llegamos en la mañana y vemos al paciente, vemos qué tal está, vemos sus laboratorios, cómo va evolucionando según el tratamiento que necesite, y ese es el pase de visita que hacemos en hospitalización. Es una gran parte de lo que hacemos los internistas. De hecho, hay un área de la medicina interna que es medicina hospitalista como tal. Entonces, probablemente nosotros podríamos manejar toda la parte médica, y en la parte quirúrgica también. Muchas veces el paciente ya después de operarse no solamente necesita seguimiento por la parte de la cirugía, sino que también
necesita seguimiento de sus enfermedades, Claro. que si ya vuelve a comer hay que volver a darle tratamiento para la diabetes o no, en qué momento, cómo se hace, se descontroló la diabetes, hay que darle seguimiento, si la presión se le ha bajado un poquillo antes de la cirugía, en qué momento le reiniciamos el tratamiento antihipertensivo y es seguro. Entonces, ahí también tenemos un trabajo súper importante. Y en nuestro contexto ahorita se maneja mucho con interconsultas. Hay hospitales en donde hay internistas en las salas quirúrgicas también de planta y pasan visita ahí también. ¿Cuál sería la diferencia entre un internista y un intensivista? Porque suena parecido. Suena parecido, sí. En realidad, los intensivistas Ajá. son los especialistas en cuidado crítico. Ok. En nuestro país y en muchos países, para ser intensivista hay un requisito que es ser especialista en medicina interna antes. Digamos que la medicina crítica es una de estas subespecialidades del área médica. Entonces, los intensivistas, la mayoría en el país, son internistas que se graduaron como internistas e hicieron otro examen para hacer cuidado crítico. Ok, ok. Entonces sí, o sea, sí, sería como entonces los que estarían en la UCI. En la UCI, Ajá. exactamente. En la unidad de cuidados intensivos. Exactamente, en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué diferencia tendría un internista? Es que vamos a ver, todas esas preguntas es para que usted en casa, si tiene o reconoce alguna de las cosas que estamos hablando, sepa a cuál especialista debe ir, porque es complicado cuando uno tiene un padecimiento y ya uno se siente agotado de verdad porque no encuentra la solución, no encuentra un diagnóstico. Entonces, un médico internista es el que le puede dar la solución. ¿Cuál es la diferencia entre un internista y un médico familiar, por ejemplo, que también digamos que vería como ampliamente? Claro, los médicos cosas. de familia son de estas especialidades que son altamente integradoras, Ah, ¿verdad? ok, porque perfecto. son médicos, la especialidad en medicina familiar se llama medicina familiar y comunitaria. Ok. Entonces son médicos que son muy especializados, pero se enfocan más en, digamos que la atención primaria. En el paciente ellos ven adultos, ellos pueden ver niños, ellos pueden ver adultos mayores, paciente en atención paliativa, y la idea es el acompañamiento cercano dentro del hogar. Mucha de su trabajo y desempeño es en visita domiciliar, porque es como digamos que el médico de cabecera podría ok. ser un médico de familia. Ya una vez que la complejidad de la enfermedad aumenta, digamos, un paciente diabético que está ya muy descompensado, que su tratamiento no está siendo resuelto, o un hipertenso que también viene con mal control, uno está sospechando que tenga una hipertensión secundaria, que esto podemos hablar un montón en otras entrevistas. Eso va a ser el tema siguiente. Exactamente. Estos pacientes usualmente los atiende inicialmente un médico de familia. Ajá. Y nos lo refieren a nosotros si ya ellos ven, no, esto ya se está saliendo de mi área de experiencia, que es como más el enfoque como inmediato en la atención, como, por ejemplo, si yo tengo en mi casa un niño con fiebre y tengo un médico de confianza, probablemente yo buscaría un médico de familia y lo llamo y le digo, mira, es que tengo este paciente con fiebre y es a mi hijo con fiebre y este es el médico que a mi mamá, me ve a mí, probablemente ese sea el médico de familia. Pero ya si yo veo, no, es que el médico de familia le hice laboratorios, tiene, aparte de la fiebre, no sé, daño en el riñón o tal, entonces ya probablemente tenga que buscar a un pediatra, porque ahí ya se sale de su área de experiencia y necesita buscar algo más especializado, igual con un adulto. Entonces, en ese caso, si ve que ya es más compleja la enfermedad, buscaría a un internista, que nosotros vemos enfermedades de alta complejidad. Doctora, ya tenemos nuestro siguiente tema. Así Sí, que espero que claro. se haya sentido muy bien con nosotros hoy por Sí, primera por vez. supuesto. Porque ese tema que usted nos recomendó ahorita creo que se las trae Sí. y vamos a tomarlo como, ¿por qué no?, una segunda parte. Así que muchísimas gracias, No, con doctora, por muchísimo gusto. acompañarnos hoy y por explicarnos tan ampliamente este tema. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Doctora Ana María Vaquero y en Estatera Medical. Ok, para que puedan ver el contenido y todo lo que la doctora comparte. También aprovecho para mandarle un beso a mi papá, que también es médico internista, y por eso sé la labor tan grande y tan noble y tan linda que hacen. Muchísimas gracias, doctora. No, muchas gracias, saludos a su papá. Sí. Vamos a un corte y ya casi regresamos con más, porque viene una sorpresa que ustedes no se la pueden imaginar y no se la pueden perder.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Traemos un tema de enorme actualidad porque muchísima gente habla sobre este término, a veces sin estar bien informado sobre lo que se está mencionando. Es una palabra, ¿verdad? El narcisismo. Lo hemos visto muchísimo en Reels, en redes sociales, sobre comportamientos de personas, sean hombres o mujeres, en pareja. Se ha visto esto como algo común, pero para analizar este concepto y además todo lo que el contexto social, nos acompaña Rodrigo Monestel, quien es profesional en esta área de la salud mental, y es un gusto, un honor poder compartir con vos. Bienvenido. Pablo, muchas gracias por la invitación, Lai. Gracias, amigo, por haber venido. Gracias por estar siempre pues ahí queriendo traer información que agregue valor a las personas, de verdad que sí. ¿Qué tema este de la personalidad narcisista? Porque vamos a ver, la personalidad narcisista afecta todas las áreas de las relaciones interpersonales. Es complejo llevarse con un narcisista, pero lo más complejo es que el narcisista no se detecta a sí mismo. ¿Nunca? No se detecta, o sea, es muy difícil. A lo mejor puede ser que tenga algún ratito de introspección y pueda decir, como que yo esto que vamos a hablar ahora, eso, hago un checklist y mira, yo empato con algunas. Hay que poner mucha atención a esto. Una cosa es el rasgo, o sea, yo puedo tener rasgos narcisistas, o sea, yo puedo en algún momento creérmela, ¿verdad? Y todo el asunto, pero no es un trastorno, o sea, no caigo en el rango de la psicopatología, porque hay un trastorno de la personalidad narcisista como tal, ya tipificado, y que tiene que ser abordado desde una parte clínica, ¿verdad? Pero hay rasgos, o sea, hay personas que a lo mejor se ha topado con gente que es así súper grandiosa, ¿verdad? Que siempre tiene que llamar la atención. Pavo real. Exactamente, que tiene que llamar la atención, que mi verdad es la verdad absoluta, que le bajo el piso a los demás, tiene esas características. Hay algunos términos que a mí me han confundido con el narcisismo, tal vez porque no soy profesional en el área, pero lo he escuchado. Por ejemplo, una persona egocéntrica, ególatra, histriónica incluso, y narcisista, vienen siendo en algunas ocasiones lo mismo, en algo. Bueno, hay algunas características que pueden estar dentro de los síntomas del trastorno de personalidad narcisista. Por ejemplo, un narcisista va a tener demasiada dificultad para establecer relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque invalida al otro. Entonces puede ser que calce en lo ególatra, o sea, que invalido al otro, en lo egocentrista, solo mío es importante y necesito rodearme de gente que me tire para arriba. O sea, la gente que exactamente, la gente que está alrededor mío, necesito que me esté aplaudiendo, yo soy el más grande, yo soy el que ha alcanzado, porque además detrás de la personalidad narcisista hay un miedo de no ser eso en lo que yo digo que soy. O sea, yo me estoy creyendo una realidad que a lo mejor no es ni cierta, ¿verdad? Pero transmito a los demás, por eso el discurso del narcisista nos atrapa tanto. Al principio usted hasta puede sentirse como, wow, qué persona tan inteligente esta con la que yo conocí. Pero se da mucho en las relaciones de pareja. Me atrapa porque es cautivante, es cautivador, o sea, o cautivadora. Sí, es cierto que sí, vamos a ver, es cierto que pasa más en los hombres, esto hay que decirlo, o sea, estadísticamente pasa más que esta personalidad esté en los hombres que en mujeres, pero en mujeres también que tienen ese rasgo, ¿verdad? Así es que, ¿un narcisista nace o se hace? Vamos a ver, la teoría dice que hay un factor genético también, pero también hay un componente social, un componente cultural, ¿verdad? Que hace, por ejemplo, hay personas que a lo mejor lo que los convirtió en esto fue un puesto laboral. Wow. Como un alter ego. Y se perdieron. Pero se convirtieron o la máscara se les cayó. Puede ser que la máscara se les haya caído porque fuerte. a lo mejor si usted se pone a revisar históricamente el factor familiar, usted puede decir, mira, es que mi abuelo también era el dueño de la verdad absoluta también, y yo recuerdo que solo lo que él decía era lo que se hacía, ¿verdad? Y si alguien le decía algo, ¿por qué? Porque la personalidad narcisista se odia que le digan que eso no se hace así. El señalamiento, incluso hasta la crítica constructiva, no, porque lo que yo estoy haciendo es lo correcto. O sea, lo que yo estoy haciendo es lo que toca hacer, y se hace de esta manera. Y entonces empiezo con un pensamiento grandioso. O sea, puede ser que yo de verdad haya hecho algo en el entorno laboral que fue muy bueno, pero yo le pongo 3 cosas más. Le pongo una cuota ahí para que la gente de verdad se sorprenda de que, no, es que además de que usted no, es que yo no fui, no fue que yo alcancé el número 1 en ventas, es que además soy el mejor de Latinoamérica. Entonces, le sumo cosas, ¿para qué? Para que la gente se compre esa imagen mía de que no hay nada mejor que poder tenerme cerca. Pero vos sabes que yo creo que ese tipo de rasgo o la personalidad
son personas que se sienten muy solas. Son personas muy solas. O sí, o como que guardan una tristeza profunda de la no aceptación de los demás. Sí, esa personalidad es tan tóxica que cuando el grupo en donde se desenvuelven lo detecta, no lo queremos cerca. Ajá, es verdad. Wow. No lo queremos Y cerca. siempre se tiene que rechazar. Vamos a ver, para mí de las peores cosas que se le puede decir a una persona es ser un narcisista o tiene una personalidad narcisista. Siempre hay que rechazarlo o hay que buscar ayudarlo o es muy difícil. Yo creo que hay que tener un distanciamiento, siempre lo he dicho, emocionalmente saludable con esas personas, porque definitivamente si no han caído en cuenta de que están en ese rol, te van a dañar. Y cómo tener esa humildad si soy narcisista o tengo una personalidad narcisista de buscar ayuda. ¿Cuál es ese punto de quiebre donde el narcisista se da cuenta? Es que entonces no son narcisistas, porque si tuvieras humildad... lo estaría reconociendo. Ahora, hay personas que claramente han detectado que tienen muchos de los componentes del narcisismo y buscan ayuda y se quieren dejar tratar, ¿verdad? A través de técnicas de terapia cognitivo-conductual o a través de otro tipo de acompañamiento psicológico y hasta psiquiátrico, porque puede ser que lo requiera. Lo que sucede es que tengo que hacer ese checklist. ¿Cuál sería ese checklist? Mira, a mí, si yo no sé si les ha pasado que ustedes conocen a lo mejor una persona que lo han despedido de todo lado y la culpa siempre es del patrón, ¿verdad? Ah, no, es que no, yo no tuve, vean, es que yo estoy en un lugar donde se han vuelto, o sea, de todos lados, en ningún lado pega, ¿verdad? pero no cae en cuenta, no, algo debo tener yo, ¿verdad? O sea, yo tengo que revisarme a ver si lo que está pasando es algo que... Si hay personas a tu alrededor que te están señalando algunas conductas, como estas que estamos hablando, de que siempre tienes la razón en todo, de que te molestas cuando recibes un feedback de algo que a lo mejor, ¿verdad?, puedes incorporar en tu cambio. Si hay personas que te dicen que sos grandioso, pensamiento grandioso, a lo mejor me dicen que soy del tipo de narcisista que nunca reconozco o me cuesta horrores reconocer el logro en alguien, ¿verdad? Trato de volver, el narcisista vuelve la conversación hacia él. Hacia él. Ahora, yo creo que el narcisista se alimenta de algo porque sigue siendo narcisista, ¿verdad? Total. Durante su vida, todos los años de adolescencia, juventud, adultez. ¿Qué alimenta al narcisista? Porque, bueno, como decías, me gusta que me tiren para arriba, que me digan que soy guapo, que uy, qué bonito me veo. Dios guarde me diga que me veo feo, que me veo gordo y todo eso porque me siento mal. Pero ¿qué me alimenta a mí para seguir siendo un narcisista a pesar de que daño a los demás? Justamente busco el entorno. El narcisista tiene una especialidad en buscar gente que pueda manipular. Y normalmente esas personas tienen un nivel de abnegación muy alto. Vulnerables, personas Eso te iba a vulnerables. preguntar, si siempre un narcisista busca una pareja empática. Total. O extremadamente empática. Que le aplaude y que además le cueste horrores el no, ¿verdad? Entonces busca cómo, tiene la capacidad de envolverte y hacerte pensar que lo necesitas o la necesitas en alguna medida, sea financieramente o emocionalmente o las mejores ideas, y vos has surgido porque yo te doy las mejores ideas, entonces imagínate, vos no puedes vivir sin mí. Wow. Entonces, esta persona que que es manipulable por el narcisista, no deja la relación, pero se convierte en una relación adictiva, en donde le ha vendido la idea a la víctima de que lo necesita, se vuelve adictiva. ¿Por qué? Porque aunque me hace daño, no lo dejo. Lo mismo que enfrenta un adicto. La relación me está carcomiendo por dentro, me está destruyendo emocionalmente, pero no soy capaz de dejarlo. Necesito herramientas. Y el narcisista tampoco lo deja porque No recibe esa atención. Recibe constantemente se ese aplauso alimenta. y esto, exactamente. Y para el narcisista es un completo fracaso que me deje, porque ¿cómo me va a dejar si yo soy lo mejor? Sí. O sea, yo soy lo mejor en su vida, ¿cómo usted me va a dejar? Rodri, O sea, ¿y se puede curar un narcisista? Si él, vamos a ver, es que... ¿Te ha tocado casos de éxito, digamos? Vamos a ver, una persona que llega a consulta y que se da cuenta que es irritable, que incluso algunas veces las diferencias de opinión lo han llevado a una parte como de agresión física, y no solo verbal, sino física, y se trata para poder hacer una adecuada regulación emocional y para poder, bueno, hasta cierto punto trabajar sus relaciones interpersonales, de lógico que va a tener un cambio, ¿verdad? Pero tiene también que haber vamos a ver, un grado de conciencia de salir de esa negación y decir, mira, estos síntomas de los que están hablando yo cumplo varios y me los han dicho y algunos yo los reconozco. Bueno, ahí estoy entrando en una zona de introspección, estoy haciendo como un insight y estoy diciendo, bueno, no, yo creo que a mí me convendría un proceso, a lo mejor no lo soy, a lo mejor tengo unos rasgos y conviene tratarlos, ¿verdad? Hasta qué punto hacer un inventario moral minucioso de uno mismo ayuda
en estos procesos. ¿Por qué? Porque el narcisista no tiene esa capacidad, siempre para él, adentro todo bien. Entonces, el narcisista no puede tener una relación sana. Le cuesta demasiado, le cuesta horrores, porque si no tiene adulación, no se va a sentir bien. O sea, yo he tenido, además, yo atendí una vez a un paciente, ¿verdad?, que tenía que escuchar de su pareja decirle que él era el mejor especialista en su rama. Dígamelo, necesito escucharlo. Y la persona se lo decía. Qué fuerte. Solamente por alimentar ese ego. Pero hay una inseguridad enorme detrás de ahí. Totalmente, hay una inseguridad porque ni él cree eso, necesito escucharlo. ¿Será porque los papás en la infancia tuvieron algún tipo de humillación o rechazo hacia él? Dos cosas, es o rechazo y humillación en la niñez o exceso de protección en la niñez también. Entonces, me sobreprotegieron tanto, me dieron todo lo que yo necesitaba, y es más, hasta más de lo que necesitaba, y entonces necesito que los demás repliquen eso que mis papás me daban. Es que ahí está lo triste, vamos a ver, porque el narcisista adulto lo ven como el villano siempre. Ajá, hay una es película, Break the Circle, que pone al narcisista como el pero sí, el peor, pero detrás de eso tiene una infancia donde le ha costado mucho salir de ese círculo. Sí, entonces qué difícil también ponerse del lado de la persona narcisista, es ver un pasado un poco oscuro. Sí, sí, sí. De hecho, hay un tipo de narcisista que es el narcisista antagónico. El narcisista antagónico no le va a importar pasar por encima de quien sea para alcanzar lo que tenga que alcanzar. Qué fuerte, se escucha súper fuerte, Sí, digamos. esa persona puede ir y pisotearte y puede hacer mentiras, puede hacer lo que sea con tal de alcanzar aquel objetivo que le va a alimentar incluso su la ego. gente que ama, incluso familia. Incluso la gente que ama. ¿Puede llegar a Puede amar ser. de verdad una persona narcisista? No, sí, pero a él mismo. Hoy amo más, pero a mí. A mí, exacto, amo a mí mismo. A mí mismo. A los demás le va a costar. Te va a costar, va a tener realmente problemas para poder reconocer a otra persona algo que reconocer. O sea, algo que admirar, algo que aplaudir. El reconocimiento. De hecho, incluso una jefatura narcisista es complejísima. Va a tener un problema tremendo de clima laboral. O sea, ¿por qué? Porque no reconoce. No reconoce el esfuerzo, no conoce el logro en la otra persona. Dos narcisistas en una relación. No es una relación que dure porque siempre va uno a necesitar más adulación que el otro y los dos la necesitan. Entonces, probablemente Qué eso va a ser una complicado. bronca muy grande, ¿verdad? Sí, Claro. Eso es como cuando se habla de apego ansioso versus apego evitativo. Ajá. Apego ansioso, quiero, abrázame, necesito tenerte, no te vayas, y el evitativo es como, uy, no, dame tiempo, amo también la soledad, tal. Por Bluetooth. Exacto, entonces esos dos a veces se unen y uno los ve ahí en terapia, Ajá. la persona que está ocupando y el otro que está evitando, entonces podría darse ese tipo de antagonismo ahí entre esos dos personalidades, las dos iguales, digamos. Rodri, a nivel laboral, ¿qué tan exitoso puede llegar a ser un narcisista? Mucho, muchísimo. Sí, puede ser muy exitoso, pero a un muy alto precio. ¿Eso qué O sea, significa? él puede llegar o ella puede llegar a alcanzar altos niveles de productividad porque es atroz en lo que hace, sin importarle nada. Y ese es el problema, sin importarle nada. Entonces puede llegar o sea, le vale si él tiene un grupo de colaboradores y los tiene que fundir, ¿verdad? Porque hay que alcanzar y yo tengo que ser el mejor. A expensas de que usted no tenga vida, no me interesa eso, yo voy a ser el mejor. En el cuadro, al fin de año, yo quiero ser el que se gana el premio, el mejor índice de ventas, yo soy yo. Ajá. Entonces puede ser altamente competitivo, claramente, pero con una factura que pagó muy alta para la organización. ¿Por qué? Porque en el camino dejó un montón de gente desgastada, un montón de gente con acoso laboral, un montón de gente con burnout, trauma. Tiene que tocar fondo el narcisista para darse cuenta, Qué fuerte. o puede haber alguna etapa donde por alguna manera tenga esa conciencia un poco despierta y no sé, una persona llegue y le toque el corazón y él reconozca que tiene estas debilidades para consigo mismo, ¿verdad? Ese de tocar fondo pasa cuando la persona se da cuenta que ha perdido mucha gente a su alrededor, porque son personas que se van perdiendo amistades, van perdiendo relaciones, van perdiendo empleos. Entonces, ante esa pérdida constante, algunos llegan a reconocer que algo tengo que hacer, hay un cambio que tengo que hacer porque no es normal que esto esté pasando, ¿verdad? Como les digo, no es algo sencillo, o sea, no es algo como que la persona, o sea, un muy alto porcentaje de narcisistas no llegan a consulta. Es más, el narcisista es lo que en psicología se llama un paciente identificado, pero el paciente identificado casi nunca llega a consulta. ¿Y cómo explico esto? Por ejemplo, un sistema familiar donde tenemos una persona adicta. Ajá. El adicto no llega a consulta, pero ¿quién llega? El La entorno. familia. Ajá. Entonces llega la pareja dañada,
el colaborador quemado, los que estaban cerca de esta persona. Y cuesta muchísimo. Yo no digo que sea imposible, pero cuesta mucho que llegue. Hablando del lado de los psicólogos, que yo lo respeto muchísimo y bueno, y vos sos de los más aquí reconocidos a nivel nacional y demás, pero hay psicólogos también, y lo he escuchado por historias familiares y de amistad, que son porristas de sus pacientes. O sea, y lo digo con todo respeto. Sí. Se convierte en... Una persona, un paciente narcisista, hombre y mujer, conozco un par de casos de amistad, que no voy a mencionar nombres, pero llevan como 3 o 4 años con el mismo psicólogo que les aplaude todo, estás haciéndolo bien, y no ha cambiado, sus relaciones duran un mes, la pasan mal, siguen tratando mal a la gente. Yo también conozco un par de casos entonces, así, ¿verdad? escucha, qué Es muy complicado verdad. también para el paciente de poder buscar la ayuda correcta. Sí, la ayuda correcta, porque, bueno, hay una consigna que tengo yo en terapia y es, vos aquí vas a escuchar lo que tienes que escuchar, y no necesariamente lo que quieres escuchar, así no volvás. Digo, es parte de la transparencia, o sea, hay cosas que usted no está haciendo correctamente y la guía que sea en terapia es para que juntos descubramos un camino diferente para que la plenitud llegue a la vida de la persona. A veces confundimos felicidad con plenitud. Yo siempre digo que la felicidad es un momento, pero la plenitud va más allá, o sea, es que a pesar del momento difícil yo sepa que, bueno, que puedo ser pleno y que esto es algo que me está dando una enseñanza en mi vida y demás. Pero si solamente avalo la conducta del paciente, probablemente no lo ayudo a salir de esa zona y alcanzar etapas diferentes. A veces el reto en terapia es invitar a la persona a desaprender lo aprendido y aprender de cero otra vez. O sea, como, ok, ¿cómo puedo hacer esto? Pero no como lo dice la sociedad, no como lo dice, como lo he aprendido hace años, sino, o sea, ¿esta definición de éxito es la mía o es la del vecino? O sea, eso es lo que se llega a trabajar a terapia, con herramientas y también confrontativo. O sea, esto que estás haciendo, es que, ¿qué valor agregado te deja? ¿Qué valor agregado le está dejando esta conducta al resto de la gente que tenés cerca? Y sanar duele. Ese proceso para el narcisista debe ser, yo lo comparo con una muerte, morir a sí mismo. Total. Digo yo, Sí, ¿verdad? sí, es desprenderse. Y después, me ha tocado casos de una vez me tocó un paciente que él reconocía su agresión hacia su pareja. O sea, dice, Rodrigo, es que llegaba a niveles de agresión que ya no me los puedo permitir, así no recupere mi pareja. Pero yo tengo que trabajar esto. O sea, no es normal lo que yo hice con mi esposa la última vez, que la golpeé o eso no es normal. Y yo llegué a ese punto de introspección en donde o hago un cambio o esto va a terminar muy mal. Entonces, como te digo, hay gente que sí llega a ese nivel de introspección y ejecuta el cambio. Ok, necesito cambiar en esto. Y entonces empiezo a trabajar con estrategias para el control de la ira, estrategias para un control conductual, bueno, y muchas otras cosas que se dan en terapia. Qué bueno hablar de esto, ¿verdad? Qué lindo. Así es, un temazo, y yo creo que aquí nos puede dar medianoche, Diciembre, ¿verdad? diciembre. Rodrigo, es un placer recibirte aquí. De verdad, Gracias, que un gusto. amigo, de verdad, por haber venido para y hablarnos servirles. tan ampliamente de este tema, pues, tan interesante y que es la realidad de muchas personas y en muchas familias. Sí, tan complejo en nuestra actualidad. Veo muchas parejas que escogen, ojo eso también, hay patrones, porque siempre escojo el mismo patrón de persona narcisista. Bueno, tengo que revisarme yo. ¿Okay? No es que me aparecen, los elijo. También, Okay. exactamente. Rodrigo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales como psicólogo Rodrigo Monestel, en Instagram y en Facebook, que son las 2 redes sociales que más manejamos. Un gusto, de verdad. Muchísimas gracias haber y nos estado por vemos acá. pronto. Nos vemos pronto. Muchas ojalá. gracias, Rodrigo. Sí. Seguimos con más aquí en Llegó la Hora. ¿Cómo va? Yo no sé si yo me vine preparado o no, pero yo me vine a conocer los senderos que me prometió Alberto que habían aquí, porque además hay 3 cataratas, ¿verdad, Alberto? Hágase para acá para que la gente lo pueda ver. Exactamente, contamos con 3 cataratas, 4 kilómetros de senderos. El nombre de las cataratas, el Puma, el Jaguar y la Anta. Hagámonos para acá para que Gerson también pueda mostrarnos. Alberto, cuéntame por qué tienen esos nombres, las cataratas. Mira, solían tener otro nombre, sin embargo, la fauna silvestre de la zona fue la que nos inspiró a darles estos nombres. De hecho, son especies que podés encontrar aquí en este lugar, en estos bosques. No es muy fácil de poder encontrarlos, no es muy fácil de poder observar. Sin embargo, sabemos que están presentes, pues hemos tenido avistamientos, hemos logrado ver Y huellas pérdidas de y demás. animales también. ¿Perdón? Pérdidas de animales. Pérdidas de animales, bueno, pues más o menos, más o menos, pero más que nada hemos encontrado huellas, los desechos,
y algunos avistamientos que han habido aquí en la zona. Alberto, vamos caminando por aquí para ver si no nos caemos. Mejor que Gerson vaya enfocando en la catarata, porque ahora estamos hablando de algo que es súper bonito y yo les estaba comentando a ellos que esta empresa, por así decirlo, este negocio surge a raíz de la adversidad. Aquí vamos a pasar a la par de unos amigos que están visitando el lugar. El lugar surge a raíz de una necesidad prácticamente, ¿verdad, Alberto? Sí, exactamente. La necesidad de cambiar de actividad comercial debido a la pandemia. Nosotros, como les mencioné, nos dedicábamos al cultivo de flores para venta al por mayor. Sin embargo, la pandemia nos hizo cambiar de actividad comercial, cambiamos de dirección en el negocio y ahora nos dedicamos a eso, justamente a... Gracias, Alberto. A lo que es el turismo y, vamos a esperar a Gerson y los recorridos. Porque me da miedo que se caiga, vamos a ver. Aquí estamos en la Catarata del Puma, ya la van a ver. Es bastante bonito. Y entonces cuénteme cómo fue que usted en medio de la pandemia ideó hacer una zona turística acá en donde estamos, en la Gruta Bohemia. Bueno, pues yo durante la pandemia me empecé a dedicar a diferentes actividades comerciales como venta de plantas para jardín, distribución a viveros y demás. Sin embargo, esa actividad no era sostenible debido a que empezó a haber mucha competencia, los precios bajaron mucho y en eso se me vino pues la idea de convertir esto en un centro turístico, que la gente pudiera visitarnos y pasar el día. Claro que mucho tiene que ver la gran cantidad de atractivos naturales que ya de por sí la finca tiene. Aprovechándolos, bueno, fue posible todo eso. Sí, y es que ahora me estaba contando que parte de las 3 cataratas que aquí estamos viendo, una de ellas, la Puma, ¿verdad? Es esta. Esta es la Puma. Y es la más cerquita para que no tuviéramos que caminar tanto porque el terreno está complicado. Además de esto, tienen una naciente, ¿verdad, Alberto? Hay varias nacientes acá, incluso aquí se encuentra en esta propiedad la Asada, que va hacia el pueblo de La Luchita. Y proporciona agua a algunos otros lugares. Bueno, a nosotros mismos acá, pero al pueblo de La Luchita son más o menos 50 casas, tiene una escuela, un colegio. Perfecto. Bueno, Alberto, muchas gracias por recibirnos acá y obviamente invitarlo. ¿Qué le parece si repasamos las redes sociales para que la gente pueda estar enterado de todas las actividades que realizan aquí y que se pueden encontrar? Claro que sí, invitarlos a que nos visiten, abrimos todos los días del año, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y nos pueden seguir en redes sociales como Catarata La Gruta Bohemia, en Facebook, Instagram y TikTok, y en Waze como Catarata La Gruta Bohemia. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, yo con esta invitación voy a regresar hasta el estudio principal. Les llegó la hora, pero compañeros, ustedes siguen con más. Vienen las noticias, pero los esperamos la próxima vez para que nos presenten ese nuevo proyecto. Un saludo a los compañeros de ISA, ¿verdad? ¿Quieres mandar un saludo? Sí. Mandales el saludo a la camarita a la 4. Mandales el saludo. Allá, un saludo a todos los compañeros. Y a Frau. Y a Frau Araya. Frau Araya es la profesora guía de... Un saludo para todos. Y con esto nos Bye. despedimos. Que la Nos pasen vemos muy mañana. bien. Nos vemos. Chao.